Hola a todos mis amigos. En el episodio final, Anne disparará y matará a Yaman. Después del salto en el tiempo, nacerá el bebé de Ace y Ferit, criminales. Será castigado y veremos que nuestra serie termina con un final feliz. Quería compartir esta información que he aprendido contigo. Ahora pasemos a nuestra evaluación del segundo tráiler del episodio 31. Almohadilla Aifer, el amor vivirá en nuestros corazones. Me alegro de tenerlos Gokhan Alkan y Yalmurtan Sepsin, ustedes son los que me han apoyado hasta ahora. Estoy eternamente agradecido a mis amigos. Ace y Ferit se reencuentran en la colina donde comienza el cuento de hadas, con una vista panorámica de Antaya. Los que han seguido la serie con cariño como yo desde el principio saben que Artuon, que empezó a entrar en nuestros sueños el 28 de junio de 2021. En el primer capítulo de la teleserie, nuestra pareja de Almohadilla Aifer pisó por primera vez este cerro a la primera hora 47 minutos. Ace y Ferit llegaron a Antaya para casarse con un contrato de 6 meses, y en esta colina encontraron la base del mágico cuento de amor. Habían tirado. Ace tenía mucha curiosidad, dije que había visto a Antaya en documentales varias veces, convirtiendo su vida en un documental, una novela. Nos dio la pista en la que se convertiría. ¿Qué pasó con nuestra Ace? Incluso si es un cuento de hadas repleto de 32 capítulos, permanecerá en nuestra memoria por el resto de nuestras vidas. La magia y talismán del amor de Almohadilla Aifer. Pero tal vez esta última cosa mala que le pasó a Ace sea el mejor desarrollo para ella. Cuando lo piensas, ¿a quién de nosotros no le gustaría poner formato a los malos recuerdos que vivimos, olvidarlos todos y ser feliz? Para retroceder en el tiempo. Aunque no hay detalles muy importantes ya que Ace y Ferit se han reencontrado, parece que Batillar salió del maletero del vehículo que tiraron al agua. Verificará a Ace, se dará cuenta de que está viva y le dará la oportunidad de regresar a casa. Por casualidad, Batillar podría dar la impresión de un hombre que intenta ayudar a Ace. Se puede adivinar que Ace, que tiene un vendaje en la cabeza, fue intervenida y tratada. Así, Batillar verá que Ace ha perdido la memoria cuando se despierte y le pide a Feray e Ignar que se calmen con un suspiro de alivio. Dirá. La pérdida de memoria de Ace en realidad será como un trauma. En otras palabras, Ace, que no recuerda el día después de su llegada a Antaya, podrá recordar los detalles de su vida anterior. Ace, que no sabe a dónde ir porque ha perdido la memoria, puede estar esperando a Ferit en esta colina, donde comienza el cuento de hadas, en el primer punto en que ella y Ferit pusieron un pie en Antaya. Ferit, que busca a Ace de calle en calle, que ni siquiera le pone un bocado en la boca, que tiene la ceja partida porque lo golpearon, se encuentra y abraza a Ace. Ferit: Ace, tenía tanto miedo de que te pasara algo, ¿quién te hizo esto? Diciendo eso, Ace muestra su actitud severa como en los primeros días y presiona el cepillo. Él dice: no puedes abrazarme cuando quieras, me iré en 6 meses de todos modos. Ferit tratará de entender qué pasó con la actitud de Ace, se sorprenderá, se molestará y pronto se dará cuenta de su pérdida de memoria. Ferit quedará atrapado en la infelicidad por este triste suceso que les sucedió justo cuando las cosas con Ace estaban mejorando y estaban a punto de completar su amor con el sueño de un bebé. En el episodio anterior, justo cuando Azad estaba en crisis, Ferit abrazó a su madre y la consoló y la apoyó para que fuera fuerte. Y ahora, Azad Sultanay se va con su hijo, que está herido y actúa con impaciencia porque no se recuerda a sí misma porque perdió la memoria. Cálmate, también tendrás buenas historias para contarles a tus hijos, dice ella. En otras palabras, Azad está tratando de hacer creer a su novia y a su hijo la felicidad de apoyarlos. Ferit, por otro lado, parece mostrar que no tiene todas las esperanzas al decir Insaya madre. Me pregunto si Ferit se enteró de una situación negativa después de que el médico revisara a Ace, o podría reemplazar la memoria de Ace. Podemos preguntarnos si nos han dicho que tardará en llegar. El duro comportamiento de Ace probablemente puede continuar con escenas como dormir con Ferit aparte, sacar a Ferit de la habitación mientras se cambia. Ferit buscará varias formas de recordarle a Ace. Y en este momento, nos recibirá una maravillosa sorpresa. Porque supongo que podemos ver algunas fotos, incluso selfies o videos de nuestra pareja Almohadilla Aifer que nunca antes habíamos visto. Porque Ferit abrirá fotos e imágenes de sus recuerdos en la pantalla grande y las verá junto con Ace para ayudar a Ace a recordar. Esperamos tener la oportunidad de ver aquí marcos sorpresa, es decir, los que nunca antes habíamos visto. Ferit le dice a Ace: solo quiero que me recuerdes. Y Ace responde con las palabras: mi cabeza está hecha un lío, muchos recuerdos se han borrado, pero tu aroma me hace sentir feliz. Qué hermosos y maravillosos detalles son estos. Ace conoce y siente al hombre que ama,
Ferit, por su olor. Incluso el olor de Ferit es suficiente para que Ace sea feliz. Al igual que Ferit, que abraza a Ace en cada oportunidad e inhala su aroma. Si le preguntáramos a nuestra pareja de Almohadía Aifer y les dijéramos que describieran el amor en pocas palabras, creo que dirían su olor y no dirían nada más. Oh mis amigos, eres una herida en el corazón. Eres una herida en nuestros corazones. Esta serie debió haber tenido 100 capítulos, no fue suficiente, estábamos incompletos, íbamos a la mitad. Volviendo al frente de Ande y Yaman, como un incrédulo tratará con los irreligiosos, Ferai habrá revelado el pedigrí de Ande en el poco tiempo que pasó en la mansión. Porque como madre, Feraye, que advierte a su hijo Yaman sobre Ande, dice, una mujer que engaña al hombre con el que se casará contigo, un día, ella también te engañará a ti. ¿Quién no ha advertido a Yaman sobre Ande hasta ahora? Desafortunadamente, Yaman no escuchó la advertencia de nadie, al ver su corazón malvado hasta el punto de decir eres un demonio en la cara de Ande. Yaman, quien intentó quemar viva a Ace con su bebé, la envenenó. Salvó a Ande, que estaba tratando de matarlo, de la prisión y lo sacó del manicomio. No contento con esto, Yaman cometió la mayor traición con una mujer de buen corazón como Betul, que lo amaba tal como era, mientras estuvo casado. Es difícil adivinar qué pasó con la ceja de Ande. Pero parece que el conflicto de Ferai y Ande seguirá hasta la final. Mi conjetura sobre la información que di al principio es que Ande podría tratar de descargar su ira por su expulsión de la mansión, probablemente de Ferai o Ace, o podría querer matar a Yaman directamente. Al decir que esta mansión será mía, Ande puede incluso pensar que cuando Yaman muera, la mansión quedará para ella. En una escena en la que estarán juntos los actores principales de nuestra serie, a saber, Ace, Ferit, Ande y Yaman, filmamos a Ande y Yaman y... ¿Cómo la mataste? Existe la posibilidad de que Ande quiera matar a Ace diciendo que todo sucedió por tu culpa, mientras que Yaman puede saltar frente al arma y salvar a Ace. Por lo tanto, Yaman habrá confesado mientras moría y morirá como un héroe que salvó a Ace de morir con su bebé. En otras palabras, más tarde se revelará que Ace está embarazada. Hay otro sentido que después del tiempo salta sobre el sacrificio de Ace y Ferit Yaman, cuando su bebé viene al mundo. Ellos le darán el nombre de Yaman. En otras palabras, nos estarán esperando escenas emocionales, amigos. La información de que la agencia está buscando un bebé recién nacido para la serie también confirma esta situación. Así veremos al bebé de nuestra pareja Almohadía Aifer en la final. Creo que los delincuentes serán castigados y nuestra pareja Almohadía Aifer vivirá una vida feliz y sin hijos. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.